expresión tiene dos lados. Vemos al Señor Jesucristo diciéndole a la gente: arrepiéntanse y crean, ¿verdad? Marcos 1:15. Vemos a todos los evangelistas, por ejemplo, en el libro de los Hechos, si ustedes leen como el capítulo 1 al 4, vemos a gente compungida de corazón, ¿verdad? Y le dicen a Pedro en dos de las predicaciones, por lo menos está esta idea: ¿qué haremos? Está la idea también como cuando Juan el Bautista predica y les dice que crean en aquel que viene después de él, porque ni siquiera él es digno de humillarse y desatarle o atarle, ¿verdad?, las sandalias. Y la gente le dice: ¿qué haremos? Vemos esa actitud de gente que ya ha sido tocada, de gente que ya ha sido ministrada, de gente que está abierta y dice: ¿qué haremos? Y me llama la atención cuando Pedro le dice a las personas: arrepiéntanse y bautícense. Nótese que las personas no necesitaban arrepentirse, ya estaban arrepentidas, porque vienen totalmente abiertos a obedecer. Le dicen: ¿qué haremos? Vayamos por ejemplo a Hechos. Ahorita les digo qué capítulo es. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 37. Al oír esto, compungidos de corazón, ¿verdad? Compungidos de corazón. No compungidos solamente en la mente, pero si hablamos de un compungimiento de corazón, hablamos de una idea de regeneración. Todo cambio radical en el corazón involucra una regeneración. Compungidos de corazón dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces aparece aquí un grupo de personas que están compungidas de corazón. Entonces yo quiero que entiendas que esas personas no necesitan arrepentirse, ya están arrepentidas. Pero el apóstol les pide que demuestren a través de la obediencia. Ellos vienen y dicen: ya, ¿qué haremos? Es como si nos topamos con una persona, le predicamos el evangelio y esta persona desesperada, tocada, ministrada por Dios dice: ¿qué necesito hacer para ser salvo? ¿Verdad? ¿Qué hace falta que le digamos? Bueno, cree en el Señor Jesucristo y demuestra que has creído. ¿Me explico? Porque no hay nada que Él pueda hacer para ganarse el favor de Dios, sino solamente creer. Entonces, cuando Pedro les está diciendo: arrepientan, si se han bautizado, no les está diciendo: ok, les hacen falta dos requisitos. Necesitan arrepentirse y bautizarse y entonces Dios los va a aceptar. No se los está poniendo como requisitos, simplemente les está diciendo: demuestren, si realmente vienen aquí y dicen que quieren con Dios, o sea, demuestren. Simplemente les pide que obedezcan. ¿Y qué les dice? Arrepiéntanse. ¿Y cómo van a demostrar ellos su arrepentimiento? Una pregunta para todos. ¿Cómo esta gente que ha sido tocada, compungida de corazón, cómo va a demostrar su arrepentimiento? Porque cualquiera puede decir: yo me arrepentí de mis pecados. ¿Sí o no? Sí. Cualquiera puede decir eso. Pero ¿cuál es la demostración que va a comprobar que realmente una persona se ha arrepentido? Bautizándose. Por ahí va. Ajá. Cambio, testimonio. Siendo obediente. Obediencia. ¿Sí? Obediencia. La demostración de una persona que realmente ha creído es que va a querer ser obediente. No es al revés. No es que por arrepentirse, por bautizarse, entonces la persona va a comenzar a querer con Dios. No. Porque no podemos obtener el favor de Dios por la obediencia. Más bien, como Dios ha obrado en nosotros, ahora queremos obedecer. ¿Sí? Ese es el Evangelio de la Gracia. Y el Evangelio de la Gracia nos ayuda a identificar todos los falsos evangelios. Todos los falsos evangelios tienen que ver con obras. Haz esto y entonces te vas a ganar el favor de Dios. Haz este otro y entonces Dios te va a aceptar. Y entonces, por eso es muy claro en el libro de los Hechos, un grupo de personas que vienen y dicen: ¿qué haremos? Son personas que quieren obedecer. No son personas que no han creído, son personas que están escuchando la predicación del Evangelio y el Espíritu Santo ha obrado en ellos. Entonces vienen completamente entregados.
Es como si un hermano viene, yo llego todas las mañanas aquí y él llega, hermano, ¿qué quieres que haga? Y al siguiente domingo vengo y, hermano, ¿qué quieres que haga? Y yo digo, bueno, algo le pasa. ¿Verdad? Sí, me está mandando un mensaje. Me está diciendo, no sé qué me pasa, pero quiero ayudarte, quiero hacer algo. Quiero ayudar la obra de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, la conversión entonces tiene esos dos lados, porque ¿de qué nos tenemos que arrepentir? De nuestro pecado, ¿verdad? Y cuando hablamos del pecado hablamos de muchas cosas, pero muy particularmente se refiere al pecado en general en nuestra vida, ¿verdad? Abrazar nuestro pecado como que si fuera cualquier cosa. No solo se refiere a arrepentirnos de ciertos pecados graves, sino se refiere a una idea general de todos nuestros pecados. De todos los pecados que en el momento cuando somos confrontados con la predicación del Evangelio, todos los pecados que por lo menos se nos vienen. Yo no sé si nos vamos a acordar de todos nuestros pecados, la verdad. ¿Cuántos pecados no cometimos como jóvenes o como niños que posiblemente no nos acordemos? ¿Tú crees que has cometido pecados que a lo mejor ni te acuerdas? Yo creo que yo sí, porque no nos conviene a veces ni acordarnos de todos tus pecados. Pero la buena noticia es que Cristo de todos nuestros pecados nos ha perdonado. Pero cuando tú escuchaste la predicación del Evangelio por primera vez, te tuvo que haber sucedido esto, un dolor por tus pecados, y posiblemente en ese momento, mientras escuchabas a que te está compartiendo, pensaste en algunos pecados en particular, que en ese momento estaban muy presentes. Posiblemente algún pecado que totalmente te dominaba, te controlaba, y ya vivías un estilo de vida de esa manera, que era imposible que en ese momento lo negaras, te fue muy claro. Entonces tenemos esos dos lados. Entonces, en el momento que tú miraste la condición en la que te encontrabas, ¿verdad? A la misma vez que miraste tu problema con el pecado, también a la misma vez miraste la necesidad de Cristo. Es algo simultáneo. No podemos separar estas dos. Van pegadas juntas. Tú no puedes decir, oh, quiero abrazar a Cristo, como si simplemente fuera una cuestión de que eres una persona moral y lo único que te hace falta es invitar a Jesús a tu corazón porque es el único ingrediente que te hacía falta. No. Cristo lo es todo, y si no tienes a Cristo no tienes nada, por muy persona moral que tú seas. Entonces, a la misma ocasión que miraste tu problema con el pecado, sentiste una necesidad muy grande en tu ser interno de correr y abrazar a Cristo. ¿Abrazarlo en qué sentido? En confiar, en creer en Él. Es una confianza que no solamente es en la mente, es una confianza que es dentro de tu ser interior, como si habláramos de tu ser interior espiritual. Y te hace abrazar a Cristo entendiendo que es Él el único que te puede salvar de la condición en la que te encuentras de pecado. Y esta condición es una situación de condenación. Es una situación donde vas camino al infierno. ¿Sí? O sea, es una condición grave. Y mientras la persona a la que le compartimos el Evangelio no vea esto, te aseguro que si él abraza a Cristo sin ver esto, su conversión muy posiblemente es falsa. ¿Sí? ¿Por qué lo puedo deducir rápidamente? Porque no se puede tener esta sin tener esta. No se puede tener esta sin tener esta. No puede decir una persona tampoco, yo me arrepentí de mis pecados, y no demostrar confianza en el sacrificio de Cristo por sus pecados. Van juntas. Aquí las dividimos para ver los dos lados o las dos caras de la moneda de la conversión. Son los dos lados de la conversión. Y tú me preguntarías, hermano, ¿dónde está eso en la Biblia? Así bien claro, 2 Corintios capítulo 4, vayamos a verlo. Está muy claro. El apóstol se detiene a enseñarlo y lo enseña con detenimiento. Entonces, si tú quisieras hablar de la conversión, no solamente como un versículo aislado, pero quieres verlo desarrollando esa idea, está ahí. Y yo les he enseñado un poquito en ese lado a cómo leer la Biblia. Vayamos a los lugares donde es claro. Y dejemos que los textos claros nos hablen, y que los textos que no están muy claros y que están muy solos,
que los textos que son claros y grandes aclaren los que no son muy claros. ¿Ya están ahí? Segunda a los Corintios capítulo 4. Vamos a darle una lectura un poquito rápida porque quiero dar tiempo para preguntas. Entonces, me fui a la primera. Ok, capítulo 4. Vamos a leer desde el capítulo 3. ¿Están ahí? ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos como algunas cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Vosotros sois nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. O sea, no necesitamos carta de recomendación. Si nos vamos a otra iglesia donde nadie nos conoce y queremos llegar con una carta de recomendación, es algo que se practicaba por muchas iglesias antes. Venían de una iglesia y le pedían una carta de recomendación al pastor para que llegaran a otra iglesia y que la carta de recomendación, ¿verdad? Es como cuando vas a un empleo, ¿les ha tocado? Cuando les piden carta de recomendación. O piden números de personas a las que ellos pueden hablar para personas que te puedan recomendar o puedan hablar perdón, de ti, no mal, ¿verdad? Si hablaban las cosas malas no nos emplean. Entonces, lo que está diciendo la carta es que nosotros, de la manera como vivimos, la gente nos va a leer y nos va a conocer porque nos va a mirar cómo es nuestro estilo de vida. No tenemos necesidad de que nadie nos ande dando carta de recomendación, ¿verdad? Tú quieres ser recomendado, pues que tu vida hable, ¿verdad? Del tipo de persona que eres. Les dice Pablo, verso 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros, porque ellos enseñaron la palabra, los apóstoles, pero dice, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. ¿Por qué? Porque hemos sido, ¿qué? Otra vez la idea de la regeneración. ¿Sí? Ya no necesitamos que las leyes estén escritas afuera de nosotros en tablas de piedra, como cuando Moisés subió al monte. Ahora el Espíritu Santo ha marcado tu corazón, lo ha circuncidado. Y la ley de Dios ha quedado impresa, grabada en tu corazón. No quiere decir que cada mandamiento exactamente del Antiguo Testamento quedó grabado en tu corazón. ¿Pero qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo te dio convicción de pecado y te dio convicción de la necesidad de hablar a Cristo, de ir a Cristo con fe. Voy a seguir. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No de que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros. O sea, nuestra confianza y la de los apóstoles no era que ellos eran súper capaces y súper poderosos para hacer todas las cosas cuando evangelizaban. Ellos sabían que eran capaces porque Dios había cambiado sus corazones. Y ellos sabían que el mensaje que ellos daban no era un mensaje que venía de ellos mismos, venía de Dios. Por eso ellos no tenían necesidad de recomendarse a ellos mismos como superapóstoles. Ellos a quien recomendaban a Cristo y al Evangelio, y ellos como siervos de Dios, como simples siervos que predican el mensaje que viene de Dios. Entonces, dice, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Cuando predicamos el Evangelio, ¿de quién viene nuestra suficiencia? De Dios. Pero muchas veces, ¿qué pensamos nosotros, la verdad? Que nuestra suficiencia viene ¿de quién? De nosotros. De nosotros mismos. Y entre más pensamos que la suficiencia viene de nosotros, ¿qué hacemos? No lo hacemos. Nos orgullecemos o a veces nos acobardamos más. No hablamos porque decimos, ay Señor, es que para convencer a este, ¿cómo? ¿Quién te dijo que tú lo vas a convencer? No podemos convencerlo. Debemos ser fieles al mensaje del Evangelio, pero no tenemos el poder para convencer a nadie. Y eso lo dijo Pablo. Si habláramos de un excelente ejemplo de predicación del Evangelio, es Pablo. Pero aún él decía, ni siquiera yo soy suficiente en mí mismo. Mi dependencia es de Dios. Entonces dice, ahora comienza a entrar en ese tema de la suficiencia y a qué se refiere. Verso 6, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. O sea, la suficiencia viene de Dios y los hizo a los apóstoles ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Entonces, él comienza a hablar noten esto, que así como hay dos áreas en la conversión, que es arrepentimiento y fe, Pablo también toca, cuando se trata de la predicación del Evangelio,
toca dos áreas. Dice que la suficiencia viene de Dios, pero habla de dos ministerios. ¿Cuál es el primer ministerio? Si me ayudan ahí en el texto, búsquenlo. ¿Cuál es el primero? Está en el verso 6. No, sí, verso 6. En el capítulo 3. Hay dos ministerios ahí, dígamelo los dos. Ok, aquí el del nuevo pacto. ¿Y cuál es el otro? El de muerte. ¿Sí los miran ahí? Aparecen dos ministerios y dos trabajos. Ahí están. ¿Los miran ahí o no? Sí. El cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Ahí está el primero. No de la letra. Ese es del Antiguo Testamento. Si hablamos de muerte, también hablamos de la letra. Dice, sino del Espíritu. Si hablamos del nuevo pacto, hablamos del ministerio del Espíritu. Entonces, dice, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Sí? Entonces, el de la letra y el del Espíritu. ¿Qué hace el ministerio de la letra? ¿Qué hace? Mata. ¿Sí lo miran? ¿Qué hace? Mata. ¿Y qué hace el ministerio del Espíritu? Da vida. ¿Sí? Entonces no es algo que está por accidente, sino que nos está enseñando los dos lados de la conversión. Ellos no tenían el poder de convencer a nadie. Lo único que hacía el apóstol Pablo era ser fiel al mensaje que Cristo le había dado. Ser fiel al mensaje. ¿Ustedes creen que puedan ser fieles al mensaje? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Ustedes son fieles en su trabajo que desempeñan? ¿Sí? ¿O son infieles? No. Oye, voy a hacer una pregunta de otra manera diferente. Habiendo entendido lo que les ha sucedido, que han sido regenerados y quieren agradar a Dios, cuando ustedes hacen un trabajo, en la manera como trabajan, ¿cómo lo hacen? Como si fuera para Dios. No creo que lo hagan, el que no tranza no avanza. Entonces, la idea de la conversión es que tiene dos lados, y entre mejor nosotros expliquemos el Evangelio cuando lo compartimos, estamos haciendo más responsable a la persona que nos escucha. Y qué excelente es eso. Pero entre menos lo expliquemos, menos responsable hacemos a la persona que nos escucha. La persona que nos escucha piensa que el único responsable de eso eres tú, porque eres el que estás metido en las cosas de Dios. Y él no se ha dado cuenta que está en problemas, porque si no se arrepiente, ¿qué le va a pasar cuando muera? Pereza. Va a perecer en el infierno. Pero obviamente como él no lo puede ver, ¿verdad? Tú estás preocupado por él y tú entiendes los dos lados, ¿verdad? Necesita arrepentirse y necesita fe en Cristo. Entonces, ¿cómo tú vas a poder distinguir otras cosas en él cuando tú mejor elaboras el mensaje y se lo compartes de una manera sencilla? Entre mejor lo expliques, más responsabilidad pones sobre la persona. Porque por lo menos le estás explicando el Evangelio como es. Y tú te vas a dar cuenta que entre mejor lo expliques, la persona va a decir, nunca me lo habían explicado así. Porque todas las personas, ¿cómo entienden la vida con Dios? Cuando tú les comienzas a predicar, ¿cómo la entienden? ¿Qué te dicen, por ejemplo, cuando les hablas del Evangelio y de la necesidad de arrepentirse? ¿Qué te dicen? A mí lo que me han dicho es que es un Dios de amor y para Él todos somos sus hijos. ¿Okay? ¿Qué otras ideas? Pero el problema es que primero no lo entienden. Poco a poco lo van asimilando. A veces no es de repente, ¿verdad? Todo el tiempo. Así es. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más sucede cuando compartimos el Evangelio? ¿No te toca que te encuentras con esta idea mucho de que la persona se cree que es buena como para ser juzgada? Sí. ¿No? Dicen que son buenos porque van a la iglesia, que porque a veces leen. Sí, hay una idea de que somos demasiado buenos como para que Dios nos juzgue. Y esa es la idea general que nos tiene a todos los seres humanos impregnados de una justificación por las obras. Entonces, automáticamente, cuando compartes el Evangelio, va a haber esa lucha, así como que va a estar solita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si los creyentes todavía luchamos con eso, imagínate una persona que no ha creído. Automáticamente sale.
Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el apóstol? Comienza no con el ministerio del Espíritu, sino comienza a hablar del Espíritu, perdón, comienza a hablar del ministerio de muerte. Y ese versículo es uno de los versículos más mal utilizados. ¿Sí lo han escuchado, verdad? Sí. No leas mucho la Biblia porque la mucha letra mata. Eso no dice, eso no está diciendo. Pero ¿por qué pasa eso? Porque no hemos aprendido a leer la Biblia. Por eso la gente saca esa conclusión rápida. ¿Qué te dice? Mira, el Espíritu es el que da vida. ¿Verdad? No leas tanto la Biblia, o si conoces mucho la Biblia, por eso estás medio muerto, porque conoces mucha letra. Entonces la crítica para las iglesias bautistas, no sé si la sabías, pero la crítica para las iglesias bautistas es que están medios muertos, que el Espíritu no está con ellos porque nada más tienen mucho conocimiento. Pero volvemos a lo mismo, es imposible que tú madures y crezcas si no tienes más conocimiento. Porque el Espíritu Santo no va a utilizar lo que tú ignores. Si hay una cosa que el Espíritu Santo nunca usa, es la ignorancia. Entonces se supone que una persona que ha sido regenerada, entre más sabe la Biblia, ¿qué le debe de pasar? Más fe, más transformación, ¿verdad? Más fidelidad. Más fidelidad a lo que va aprendiendo. Más fiel a las doctrinas de la Biblia. Entonces, vamos a seguir ahí para verla ya completa. Entonces, ¿por qué habla del ministerio de la letra? Véanlo ahí. Verso 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, ¿de quién está hablando ahí? De los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Se recuerda cuando se los da a Moisés? No dice que el ministerio de muerte no fue con gloria, dice que este ministerio fue con gloria, con poder de parte de Dios. Pero Dios lo grabó en letras, en piedra, ¿verdad? Entonces, sigamos ahí. Dice, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía. Moisés subió, la gloria de la grandeza de Dios se reflejó en Moisés y dice que su rostro le resplandecía. Entonces cuando él bajaba al pueblo, el pueblo no lo quería ver al rostro por la intensidad del rostro en la vida de Moisés. Entonces, ¿qué hacía Moisés cuando tenía que hablar con ellos? Se cubría. Ahora, ¿qué nos enseña esta idea? ¿Por qué Moisés sí podía estar en la presencia de Dios y la gloria de Dios lo podía iluminar a él, pero ¿por qué al pueblo no? El pueblo no quería. ¿Por qué no quería el pueblo? Los rebeldes. La idea es que ahí Moisés se convirtió en el intermediario. Y Moisés traía la gloria de Dios para el pueblo y el pueblo no la quería. Ahora, ¿por qué Moisés sí pudo? Porque cuando Moisés se ponía en la gloria de Dios, ¿qué creen que pasaba con el pecado de Moisés? Moría. No moría físicamente, moría a su amor a su pecado. ¿Sí? Por eso vemos que la letra mata. Entonces, cuando yo comparto el Evangelio, para que una persona pueda entender el problema en el cual se encuentra, ¿de qué le tengo que hablar? De la ley. Del pecado, de la ley. ¿Sí? Cuando una persona me dice que él es demasiado buena, ¿qué puedo utilizar para tratar de enseñarle que está equivocado? La ley. La ley. ¿Sí? ¿Le puedo hablar de los 10 mandamientos? La persona siempre va a decir, yo no soy tan malo como muchos, pero puedo utilizar uno de los 10 mandamientos. Por ejemplo, el menos pecaminoso para la sociedad es no mentirás. ¿Quién no ha mentido? ¿Habrá alguien que no haya mentido en toda su vida? No. Entonces, yo le puedo hablar de la mentira. Entonces, él me puede decir, yo soy muy buena persona. Yo le puedo decir, eres buena persona. Y yo le puedo decir, ¿cuántas veces has mentido? No, pues ya ni me acuerdo. Yo le digo, tú eres buena persona, pero has pecado. La mentira es pecado.
Le puedo hablar de otro mandamiento. ¿Alguna vez deshonraste a tu papá o a tu mamá? Deshonrar a tu papá o a tu mamá es cuando una vez te pidieron que hicieras algo bueno y no lo hiciste. O una vez que te pidieron algo y le rezongaste. Ya pecaste contra ellos. ¿Alguna vez lo hiciste? No, pues sí. Entonces, el que tú seas buena persona no tiene nada que ver con que hayas pecado, ¿no? Lo que te tienen problemas con Dios no es que seas buena persona. Lo que te tienen problemas con Dios es tu pecado. ¿Sí? Entonces quiero que vean lo que el apóstol está haciendo. Él quiere hablar de los dos ministerios, del ministerio de la letra, porque ese es el que ayuda a que la persona pueda morir a su pecado, porque si este no hace sentido, es difícil que nos pasemos al otro. Por eso es importante que nosotros entendamos que cuando venimos a Cristo, tuvimos que haber entendido que éramos pecadores que merecíamos ser enjuiciados. Hay veces muchos entienden que lo único que les hacía falta era venir a la iglesia, entonces ya son buenos cristianos porque ya vienen a la iglesia. No, hermano. Estábamos muertos en delitos y pecados y íbamos para el infierno. Porque comenzaste a venir a la iglesia y a hacer obras cristianas, Dios no te salvó por eso. Dios te hizo mirar tu pecado primero, te arrepentiste de tus pecados y corriste y abrazaste a Cristo. Y en gratitud por lo que Cristo ha hecho por ti, ahora quieres servirle. Y la motivación del Evangelio es lo que te sigue estimulando toda la vida a seguir obedeciendo. Y es por eso importante entender esto, ¿verdad? Lo que es el ministerio de la letra. Vamos a continuar, dice: Israel no podía fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía. Pregunta, verso 8: ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? O sea, la idea de que este se desvanezca es, este se tiene que desvanecer. ¿Qué desvanecer? ¿Alguien me puede ayudar? Desmayar. Se ligera, se va. Porque flaca. Algo que está ahí, pero como que se está borrando. Desvanecer. Desvanecer es como esto, así. Prácticamente. Poco a poco se está viendo menos, hasta que ya no está ahí. Para que este pueda tener efecto, este primero tiene que ser aplicado y poco a poco se va desvaneciendo hasta que el otro entra. No quiere decir que este no valga, ¿verdad? Este sigue valiendo hoy en día porque nadie va a ver su pecado si no entiende lo que es la santidad de Dios. ¿Por qué los seres humanos en su pecado no miran la necesidad de arrepentirse? Porque ven a Dios como su compadre. Ven a Dios como su compa, que es igual que ellos. Yo y Dios somos amigos. Pero no está entendiendo que si Dios realmente fuera su amigo y estuviera cerca de él, ya se hubiera muerto por su pecado. Porque no hay pecado que pueda estar en la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios no es nuestro compa, hermanos. Dios es el Dios del universo que está en control de todo, el todopoderoso, el todo suficiente, que todo lo sabe. O sea, y si vamos, por lo menos hay 17 atributos de Dios, por lo menos. Creo que puede haber más, pero por lo menos yo he escuchado 17. Entonces, entre más la persona conoce realmente quién es Dios y cómo Dios aborrece el pecado, odia el pecado, no, es más, no lo soporta. ¿Por qué creen que Dios muchas veces le dijo a Israel, hasta aquí? Les voy a recordar una historia bastante difícil que está en la Biblia. ¿Ustedes recuerdan cuando subió Moisés y es en esta misma situación? Dios resplandecía en él, él bajó con los 10 mandamientos por primera vez. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Adorando Al becerro, a los dioses que habían traído de Egipto. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué hizo Moisés en coraje? rompió las tablas. Y Dios también tuvo que tener misericordia de él, ¿verdad? Porque Dios no le pidió que hiciera eso. Aún Dios tuvo que mostrar misericordia para con la testarudez de Moisés. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Y luego Moisés, ¿qué le dijo a los judíos fieles que estaban entre el grupo que hiciera? Recuérdenme. Que erradicaran a los falsos que estaban entre ellos. Que se apartaran los que querían seguir a Dios, ¿verdad? Ajá. Los que no, ¿Y qué les pidió que hicieran? que mataran a sus hermanos. Que mataran a sus hermanos. Afilaron cuchillo y ahí cayeron ¿cuántos? Bien muchos. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Muchas veces queremos encajonar a Dios en nuestra vida emocional
Y no podemos, hermanos, encajar a Dios, porque en momentos Dios dijo hasta aquí. Y a los que no mostraron fidelidad en ese momento, utilizó a los fieles, y los fieles en obediencia mataron a su propio hermano. Hablando de judíos. Y si no me creen, vayan a la Escritura y veanlo. ¿De qué nos enseña eso? Que Dios es un Dios. Y nosotros podemos decir, ¿por qué Dios hizo eso? Bueno, porque Él es Dios. Y solamente Dios puede entender por qué Él dio esa orden de que se hiciera de esa manera. Porque todos los que estaban ahí merecían morir. ¿Por qué nada más algunos y otros no? Porque todos eran pecadores, todos somos pecadores. Y hay veces este tipo de cosas, a nosotros brincárnoslas, nos brincamos una área de Dios que es muy importante. Que Dios es soberano de todas las cosas, y hay cosas que nosotros a veces decimos, nos quedamos con preguntas por qué Dios en ciertos momentos hizo ciertas cosas. Y la única respuesta, ¿saben cuál es? Está solamente en Dios. Está en Dios, porque Él es Dios, y para poder ser Dios necesitas estar en esa posición donde tú haces cosas que solamente en tu soberanía tú haces, porque Dios nunca va a hacer algo malo. Pero la gente que no cree en Dios, ¿qué hace con ese tipo de versículos? Es un Dios muy malo. ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Un Dios que me fuerza que le siga y si no le sigo me mata? ¿Me explico? ¿Por qué el incrédulo agarra esos versos para hablar de Dios como si fuera una persona mala? Porque Dios hizo eso, no podemos decir que Dios es un Dios malo, porque Dios está en derecho de hacerlo. Hermanos, se los he dicho muchas veces, si Dios descendiera a este lugar, ¿cuántos de nosotros no mereciéramos morir por nuestro pecado, todavía aún como creyentes? Dios tendría que empezar con el maestro, porque el maestro sabe más. Pero no terminaría con el maestro. ¿Con quién cree que se seguiría? Con toda La iglesia. Con el resto de la iglesia. Entonces, ¿por qué Dios soporta el pecado y no nos mata a nosotros, por ejemplo, a toda la humanidad primero? ¿Por qué no nos mata si merecemos morir? ¿Verdad? Por causa de Cristo, por causa de su misericordia. A los ángeles no les dio oportunidad, hermanos. Podía habérselas dado, está en Dios. Pero a ningún ángel le dio la oportunidad. En cuanto fallaron, lo siento mucho. No hubo oportunidad para los ángeles. ¿Pero por qué para los hombres sí hubo oportunidad? Porque está en Dios, una decisión de Dios. Si nosotros miramos que nosotros merecemos el arrepentimiento y merecemos una oportunidad para que Dios nos perdone, y entonces Dios es justo, ¿sabes qué estoy haciendo con la santidad de Dios? La quiero acomodar a mi nivel, a mi humanidad. Y eso es una área donde la iglesia no ha sido casi edificada en esa idea de Dios, en la santidad de Dios. ¿Sí? Como Dios es santo, cada que su presencia, ahora quiero que entiendas esto, su presencia ahora ¿dónde está en el creyente? Dentro. Dentro de él, por el Espíritu Santo. ¿Y por qué no cae muerto? ¿Cómo es que la santidad de Dios puede estar dentro de nosotros y no caigamos muertos porque todavía pecamos? ¿Por causa de quién no caemos muertos? Cristo ¿Qué hizo Cristo en la cruz? pagó nuestras deudas. La ira de Dios cayó sobre de Cristo por cada uno de tus pecados que cometiste en el pasado, que aún haces como creyente, y los que vas a hacer que todavía no sabes. Tiene que haber un precio por el pecado. El pecado, si Dios no castiga el pecado, Él ya no es un Dios santo. Y es lo que a veces a nosotros se nos olvida, que Dios castiga la maldad. Es por eso la importancia de que entendamos el arrepentimiento y la fe. Si alguien nada más se queda a la mitad y no entiende lo que es confiar en Cristo y lo que Él ha hecho por sus pecados, no pudiésemos hablar de una conversión completa, una persona que ha entendido, que genuinamente de verdad ha abrazado a Cristo por la fe. Entonces voy a pasar ya a la segunda y termino con eso. Entonces el ministerio de la letra se desvanece porque para poder hablar del evangelio o evangelismo hablamos acerca de la ley primero. Y la ley va a mostrar el pecado, y la misma ley habla de Cristo para que el pecador vea a Cristo, lo vea como una salida para el problema que tiene con su pecado. Continuemos, dice el verso 10. Pues en verdad lo que tenía gloria, que es el ministerio de la letra,
En este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. ¿Qué pasa con la gloria del nuevo pacto? ¿Sobrepasa a cuál? Al de la letra. ¿De dónde viene esta idea de sobrepasar? Bueno, que una persona que ha entendido el problema que tiene con el pecado, viene una gloria mayor que no deja al pecador ahí en sus pecados, condenado, sino que le dice, ahora abraza a Cristo. Tienes problemas con Dios por tu pecado, pero abraza a Cristo. Entonces la gloria del nuevo pacto del Espíritu sobrepasa la gloria de la letra. Porque finalmente el pecador no se queda aquí, sino ¿dónde termina el pecador que ha confiado en Cristo? Termina acá. Termina confiando en Cristo. Y por eso la Biblia habla acerca de la gloria del ministerio del Espíritu que sobrepasa la gloria del ministerio de la letra. No sé si hasta ahí tienen alguna duda o quedó más o menos claro. Por lo menos la idea del ministerio de la letra y qué significa el ministerio del Espíritu. ¿Les quedó eso? Por lo menos esas dos ideas un poco claras. Y dice, verso 11, porque si lo que se desvanece, que es el ministerio, ¿cuál es el que se desvanece? El de la letra, ¿sí? Fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. ¿Cuál es lo que permanece? El pacto del Espíritu. El ministerio del Espíritu. Dice, verso 12. Vea la conclusión del apóstol. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. ¿Sí? Teniendo tal esperanza que Dios es el que obra por medio del Espíritu, que empieza obrando a través de la letra de la ley y termina obrando con el Espíritu, teniendo esa esperanza que Dios es el que obra por medio del nuevo pacto y del Espíritu, ellos son claros cuando hablan. Se esfuerzan por elaborar su mensaje como es y explicarlo de la mejor manera posible. Entonces los apóstoles entendían que la única cosa que podían hacer era ser fieles al mensaje. No necesitan agregarle, no necesitan quitarle, no necesitan aventarle aperitivos. Mira, ven a la iglesia porque si vienes a la iglesia tus problemas se van a acabar. Mira, ven a la iglesia porque tu matrimonio se te va a arreglar. Mira, ven a la iglesia porque se te va a resolver tu problema de economía. Todos los ingredientes que muchas veces nosotros les utilizamos es porque queremos convencer, quisiéramos que la persona quisiera. Y hay veces le tratamos de echar lo mejor que podemos. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, no lo hacemos con mala intención. Es simplemente un intento por querer convencer a la persona. Pero eso no es lo que va a convencer a una persona. Lo que va a convencer a una persona es el ministerio del Espíritu. Es la gloria del Espíritu Santo, ¿verdad? Resplandeciendo en esa persona. Dice el verso 13, y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. O sea, los apóstoles no tenían que hacerlo exactamente como lo hacía Moisés en la ley. Porque Moisés se tenía que tapar el rostro porque por el pecado del pueblo no querían la gloria de Dios. Y los apóstoles dicen, nosotros no lo hacemos como Moisés, nosotros queremos totalmente con el rostro descubierto hablar con claridad el mensaje del Evangelio, ponerlo sobre la mesa, hablar del ministerio de la letra y hablar del ministerio del Espíritu. Y yo quiero que entiendan esto, que el ministerio del Espíritu, ¿tú lo puedes obrar? No. ¿Quién obra el ministerio del Espíritu? El Espíritu mismo. Nadie puede controlar al Espíritu Santo. Sí, muchas iglesias ofrecen, ven por tu milagro. Y yo digo, ay caray, están ofreciendo algo que si no sucede, ¿qué pasa entonces? Y yo no digo que Dios nos sane, ¿verdad? Dios es un Dios que sana. Pero muchas veces nos ponemos en el papel de que queremos controlar al Espíritu Santo como si tuviéramos el poder. Y toda una ola de esas cuestiones, como Benny Hinn, y por ahí una ola muy grande, de otro ministerio que salió de Canadá, y un ministerio muy enfatizado en el Espíritu, y en aparentes obras sobrenaturales, que ya después de los años los entrevistó la NBC y no sé qué otro noticiero, y me da mucha tristeza porque los avergüenzan muy feo. Porque mucha de esa gente que aparentemente quedó sanada, que no estaba sanada. En el momento emocionalmente, por la emoción que sintieron que aparentemente le sucedió algo, y realmente con el tiempo se dieron cuenta que no, fueron al doctor, tomaron el papel
Se los llevaron de regreso, el noticiero se enteró, agarró estos documentos y fueron y se lo pusieron al superapóstol ahí enfrente de él. Y el apóstol, pues, imaginen, en lugar de reconocer y arrepentirse, sacan cualquier explicación para entender. Oh, es que no tuvo fe. O sea, todavía carga más pesada a la persona, que no fue sanada porque tuvo fe. Pero ¿saben cuál es el problema de esos superapóstoles? Que ellos promueven esto. Ven y recibe tu milagro. Ellos mismos están promoviendo que la gente diga, yo quiero mi milagro, yo quiero ir ahí, porque ahí sí hay poder. Pero si el apóstol dijera, vengan a la noche de avivamiento, vengan a arrepentirse de sus pecados, ¿quién iría? Casi nadie. ¿Quién iría? Ven, arrepiéntete hoy es tu día de salvación, arrepiéntete de tu pecado, pecador, porque estás en camino al infierno. ¿Quién iría a estos avivamientos? ¿Verdad que nadie quisiera ir? No, porque eso no nos mueve las emociones, eso nos confronta. Entonces, por eso los apóstoles no miras a Pablo ofreciendo como si fuera un milagrero. Hubo momentos específicos donde Dios le dijo algo y él obedeció a Dios y Dios hizo unos milagros que digo, Dios mío. Como con el carcelero de Filipos, ¿lo recuerdan? ¿Qué le dijo Pablo al carcelero? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Fue salva su casa? Sí. Sí, pero ¿por qué? Porque Pablo fue a la casa y les predicó el Evangelio y respondieron al Evangelio. Y muchos toman esa parte como una promesa, o es una promesa que si yo creo, mi casa también va a creer y la toman como una promesa. Bueno, Pablo no le estaba dando una promesa a este hombre, le estaba diciendo algo que Dios particularmente le dijo que iba a suceder. Si tomamos eso como una promesa, ¿qué pasa con muchos creyentes que tienen familiares que no son creyentes y que nunca fueron salvos? Porque los hay. Entonces tendríamos que decir, no se cumplió esa promesa sobre ellos o no la creyeron lo suficiente. Y no es eso, hermano, sino que simplemente agarramos promesas donde no las hay. Yo puedo decir, Dios mío, tú me has prometido que mi familia va a ser salva y tomarla como una promesa, pero si yo nunca les predico el Evangelio, si yo tengo a mis hijos 20 años conmigo y nunca les explico con detenimiento el Evangelio, por mucho que yo crea que Dios me los va a salvar y que es una promesa de mi Dios, si yo ni siquiera nunca les predico el Evangelio, me estoy mostrando como una persona irresponsable. ¿Me explico? Es mejor que yo como creyente asuma mi responsabilidad. Si yo tengo un familiar que no cree, ¿qué debería estar haciendo por mi familiar? Orar, compartir. Orar por él. Humillarme delante de Dios. Y si realmente me pesa, voy a estar más humillado en oración por mi familiar. Y le puedo ayunar a Dios y me puedo humillar y decirle, Señor, ten compasión de él. Ten compasión, así como la tuviste de mí, porque yo tampoco merecía nada. Yo oro por mi familiar. Si me pesa, voy a orar. Si yo no oro, es que realmente no veo la magnitud del problema que tiene mi familia. Entonces, ¿qué otra cosa puedo hacer aparte de orar por mi familiar? Ayunar. ¿Qué más puedo hacer por mi familiar? Hablarle y explicarle el Evangelio lo mejor que yo pueda. Escúchame, hermano, lo mejor que yo pueda. Entre más yo esté conociendo el Evangelio, Dios te da la capacidad de que lo puedas explicar mejor. Y ahí es donde nosotros debemos ser fieles, en orar por la persona y en explicarle el Evangelio, explicarle esto del arrepentimiento, explicarle que si esto no tiene sentido, si esto no hace sentido primero para él. Tiene que hacerle sentido primero el problema por su pecado y entonces le digo, ¿sabes qué? Abraza a Cristo, le hago una invitación a Cristo. Le digo, ven a Cristo, confía en Cristo. A mí me ha tocado tener como unas 2 o 3 oportunidades donde las personas han llegado al grupo hogar y entonces muchos de ellos se muestran rápido diciendo, no, pero es que a mí no me gusta esto porque a mí me gusta el baile. Rápido sacan lo que más aman y por qué no se quieren hacer cristianos. Pero la razón no es, por ejemplo, una persona dijo que porque le gustaba ir mucho al baile y a las fiestas y a tomar, y que si se hacía cristiano, ya no iba a poder ir a esas fiestas. Ya no voy a ir al baile. Y yo decía, bueno, mira, para empezar, nadie te ha prohibido aquí que no vayas a las fiestas. Nadie te ha prohibido esto, nadie te ha prohibido lo otro. Esta es tu conclusión tuya nada más. Pero la razón que por qué no viene no es por la fiesta. Él lo mira como la fiesta, pero la razón que él no viene es porque su pecado, ama lo que hace. Entonces la idea de tener que reconocer que eres un pecador y que estás totalmente equivocada en tus ideas que tienes acerca de Dios y que la Biblia te confronta con ellas, es como algo que te choca, te incomoda al principio.
Pero déjame decirte que cuando una persona se está incomodando y le está chocando lo que le dices, algo está sucediendo. Cuando una persona te dice, ay, qué bonito lo que me dices, que rico y no sé qué tanto, yo creo que se está viendo menos resultado. ¿Me explico? Cuando una persona tú le hablas del pecado y le choca y le incomoda, estás logrando más que cuando una persona solamente te da el avionazo, ¿verdad? Como dicen. Entonces el ministerio de la letra, la intención del ministerio de la letra es que el pecador sea compungido por el Espíritu de Dios utilizando la ley y mostrándole que es un pecador que está en problemas. Y el ministerio del nuevo pacto es con más gloria porque permanece, y dice a verso 14, pero el entendimiento de ellos se endureció porque hasta el día de hoy en la lectura del antiguo pacto el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Entonces Pablo comienza con esta idea de que los incrédulos están ciegos, que aunque tú les prediques el evangelio tienen un velo que no los deja ver. Voltea el velo que tenía Moisés en el antiguo pacto, lo voltea y ahora se lo pone a los que escuchan el mensaje. Por más claro que hablemos el mensaje y que lo expliquemos de la mejor manera posible, la gente incrédula está cegada. Vayan a 2 Corintios capítulo 4, verso 3 y 4. Ahí adelantito. ¿Están ahí? 2 Corintios capítulo 4, 3 y 4. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Sí, mira? Entonces, ¿por qué la gente, cuando les hablamos y se lo explicamos bien, por qué no quiere? Están ciegos completamente. Ahora, ¿qué tiene que suceder para que quieran? Quiero que noten esto. La persona ni siquiera va a entender la necesidad de arrepentirse porque está ciega aún a eso. No es que una vez que se arrepientan entonces ya van a mirar. Porque una persona que ha entendido que se necesita arrepentir de sus pecados y que ha entendido el problema de su pecado, es porque el Espíritu Santo ya está obrando en esa persona. Es por eso que miramos muchas veces a los apóstoles y a Jesús hablando, arrepiéntanse, pero no. Cuando ellos hacen la proclamación del Evangelio es porque les predican una verdad, que nadie va a poder entrar si no se arrepiente. Pero no explica de por medio la obra del Espíritu Santo, pero la obra del Espíritu Santo siempre está ahí. ¿Me explico? Siempre está ahí la obra del Espíritu Santo. Solo que muchas personas la ignoran totalmente. Entonces, quiero otra vez regresar al verso 14 y 15, lean esto otra vez. Pero el entendimiento de ellos se endureció porque hasta el día de hoy en la lectura del antiguo pacto el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lea Moisés, el ministerio de la letra, cuando yo predico el Evangelio y hablo a las personas acerca del problema de pecado que tienen por su pecado delante de Dios, ¿sí? Es lo que está hablando acerca del ministerio de la letra o la lectura del antiguo pacto. Dice que el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. O sea, Cristo tiene que quitar el velo para que la persona pueda ver. Cristo tiene que abrirle los ojos para que la persona pueda ver claramente. Esa es la idea que presenta el apóstol. Si Dios no le abre los ojos, en su propia humanidad, en su propia carnalidad, nunca lo va a ver. Va a seguir viendo a Cristo simplemente como una cosa más que necesita a todas las muchas otras cosas que Él ya ha hecho. Vean el verso 16, y allá comienza a llegar a una conclusión. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y es otro versículo un poco difícil porque ¿cómo se va a poder siquiera volver si está ciego? El verso 16 pareciera que diga, bueno, ya cuando se vuelva, entonces el velo se le va a quitar.
Pero ¿cómo se va a volver a Cristo? ¿Cómo se va a volver a esta parte, a la parte de la fe, si ni siquiera ha entendido el problema que tiene con el pecado? Y son de esas partes difíciles que Pablo las presenta como algo que no es fácil de resolver. Bueno, la persona está ciega, Cristo tiene que quitar el velo, y ya cuando uno se vuelve a Cristo, entonces Él quita el velo, sí, pero pareciera ser que hasta que se vuelve a Cristo, entonces le quita el velo. Pero ¿cómo va a poder correr a Cristo y abrazar a Cristo por la fe si tiene el velo? ¿Sí me explico? Ahí está la dificultad. Ahora viene el verso 17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Ella está dando como la respuesta. ¿Dónde viene la respuesta? En Dios, que Él es el Espíritu. Mismo Dios es el Espíritu, aunque es otra persona diferente. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Para que una persona pueda ser libre de la ceguera espiritual y pueda haber libertad en su vida, tiene que estar ¿quién ahí? El Espíritu de Dios. Otro versículo muy mal utilizado. Lo utilizan para decir que un culto avivado donde la gente brinca mucho, hoy estuvo el poder del Espíritu de Dios. Este texto lo que está diciendo es que cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, ya lo hizo libre. Ya lo hizo libre, ya comenzó a ver a Cristo. Ya lo comenzó a ver como quien Él realmente es y va a correr a abrazarlo. Va a correr a abrazarlo porque el Espíritu le trajo libertad. ¿Por qué el Espíritu le necesita traer libertad? Porque el pecador, ¿qué es? Es esclavo. Verso 18, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, para ellos y para los creyentes la gloria del Señor es de esta manera. Pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu, como por el Señor, el Espíritu. Todos aquellos que tienen al Espíritu Santo han experimentado libertad. Ahora se presentan delante de Dios y la gloria de Dios está delante de ellos cada que se humillan a orar. Cada que leen las Escrituras están delante de la gloria de Dios y están viendo más claramente la gloria de Cristo. Están viendo la gloria del Padre reflejada en la persona de Cristo, porque la persona de Cristo está explicada en las Escrituras. Y entonces vamos de gloria en gloria cada día pareciéndonos más a Dios. Porque para el creyente ya hay completa libertad, ya puede venir delante de la presencia de Dios. Ya no estamos en el antiguo pacto donde tenía que haber un intermediario y Moisés se tenía que tapar la cara. ¿Quiénes son los que se tapan la cara cuando les predicamos el Evangelio? Los incrédulos. Pero cuando un incrédulo cree y responde en la fe, se va a querer totalmente destapar y va a querer a Cristo, va a querer la gloria de Cristo porque la va a ver claramente. Ahora, hermanos, si una persona ve claramente la gloria de Cristo, ya vio su pecado y ve la gloria de Cristo, ¿qué va a hacer? ¿Creen que la va a pensar todavía 2 veces? Y va a decir, no, como que todavía no me convence. ¿Qué es lo que a última instancia convence a un pecador para que abrace a Cristo? El Espíritu. Tiene que ser el Espíritu convenciéndolo a través de la predicación fiel del Evangelio. Entra la palabra, Señor. El Espíritu Santo tiene que hacer que esa palabra no sea nada más letra en papel, que sea una palabra poderosa que obre en el corazón, que regenere el corazón, y que esa palabra es una palabra real y esa persona dice, realmente estoy en problemas, y llora por su pecado. Y esa persona que llora por su pecado va a correr a Cristo. Entonces por eso les expliqué por qué no creo en la idea, ¿verdad?, que planteó este hombre, Jacobo Arminio y algunos otros hombres, de que la gloria de Dios o de que la gracia de Dios es solamente media poderosa, de que tiene que traer a todos los pecadores a la mitad del camino y ya después de ahí tiene que decidir. Si así fuera, de nada serviría la obra del Espíritu, porque entonces el Espíritu no puede convencer a nadie. Lo único que haría sería nada más medio convencerlos, pero a última instancia ellos tienen que decidir. Si él, por el Espíritu, no es convencido de su pecado y la necesidad de Cristo, nada lo va a convencer. ¿Me explico?
Cuando el Espíritu convence a alguien de su pecado y de que necesita a Cristo, va a venir a Cristo porque fue convencido de esa situación. No hay tal cosa como que Dios los convenza a todos y ya después los deje decidir si quieren venir o no. Sería como un doble convencimiento. Y eso no está en la Biblia, no hay un doble convencimiento. O el Espíritu Santo convence a alguien de pecado y viene a Cristo, pero no hay tal cosa como un medio convencimiento, que Dios deja a la gente solamente a la mitad y ya que Él decida. Porque entonces nuestras oraciones no podrían ser efectivas al pedirle a Dios. Porque yo le tendría que pedir a Dios por mi amigo o mi familiar, Señor, tráelo a la mitad del camino, pero a última instancia que Él decida si quiere o no. Nadie ora así, hermanos. Todos oramos, tráelo hasta acá. Algo que vea su pecado y tráelo acá. ¿Me explico? Todos oramos con una idea de que Dios haga todo. Nadie ora con la idea de que Dios nada más haga la mitad, pero que el resto lo haga la misma persona. ¿Me explico? Pero ¿por qué es más popular la idea de que Dios nos tiene que traer a todos a la mitad? Más o menos lo expliqué, porque emocionalmente es más fácil que la aceptemos. Es más fácil que aceptemos que si una persona no vino a Cristo, pues es totalmente su culpa de Él y ya. Que si dijéramos que Dios es el que tiene que regenerar para que Él pueda venir. Y si Dios no hace esto, nadie vendría. Muchas veces lo que vemos como que toda la gente, como que si hubiera una fila de gente que quiere entrar al reino de Dios, como que si fuera bien larga. Pero hermanos, yo no veo ninguna fila de gente que esté desesperada por querer entrar al reino de Dios. ¿Sí me explico? Tú miras una línea bien larga de gente que no quiere entender el evangelio y que cuando se los explicas y se los hablas, lo rechazan porque prefieren el amor a este mundo. Y la fila de aquel lado está muy larga. Entonces, si Dios no hiciera esto, si Dios no regenerara el corazón para que el pecador pueda anhelar y desear las cosas de Dios, nadie quisiéramos con Dios. Solamente que se nos ha vendido mucho la idea de que nosotros, cuando venimos a Dios, fue porque nosotros quisimos. Claro que quisimos y claro que fue real. Pero acuérdate que tu disposición interna es cambiada cuando eres regenerado. ¿Por qué el pecador no quiere venir a Cristo? Porque ama su pecado. No es porque no le haga sentido en la mente. Ama lo que hace, le gusta, se complace en lo que hace. Hasta que el Espíritu Santo no le abre los ojos y le hace ver la realidad de su pecado, él dice, estoy en problemas. Si ese pecador no viene aún viendo la situación en la que está, si aún así no viene, entonces tendríamos que hablar de una conversión falsa. Que es una conversión falsa, que Dios hizo lo que Él pudo, pero como Él no quiso, bueno, entonces ya lo que Dios hizo no fue efectivo. Cuando hablamos de la gracia de Dios, tendríamos que hablar de una gracia media poderosa o semipoderosa, pero en la Biblia Pablo no presenta la gracia de Dios como semipoderosa, la presenta como poderosa. Y aún Pablo se atreve a decir que cuando estaba en el vientre de su madre, Dios lo escogió. Y digo, qué valor de ese hombre, yo como que a veces no me atrevería. Porque a veces me intimido todavía con esa idea de hablar de un Dios soberano, que está en control de todo, aún de la salvación. Pero Pablo no se mordía la lengua. Él dijo, la gracia que nos fue dada desde antes de la fundación del mundo. Yo digo, sí no se mordía la lengua, ¿verdad? ¿Qué le pasa? De repente pareciera que está medio loco, pero no, le está atribuyendo toda la obra a Dios, a su gracia de Él. Y cuando Dios obra es por su gracia, porque su gracia es suficiente. En 2 Corintios capítulo 13, Pablo le dice, mira, quítame el aguijón que tengo en la carne. ¿Y qué le dice a Dios? Es necesario. Bástate de mi gracia. ¿Qué le está diciendo? Pablo, dependiendo de lo que yo quiera, tú te vas a tener que bastar. Si yo te sano, bástate de eso. Si no te sano, bástate de mí, porque yo soy Dios y yo decido. Entonces su gracia es poderosa, su gracia no es semipoderosa. Entonces, de ahí la idea, ¿verdad?, de diferenciar estas dos ideas y al final tú te tienes que decidir por una, porque si tú te decides por una, tienes que vivir de acuerdo con la que tú decidas. Si tú te decides que la gracia de Dios es semipoderosa, tienes que orar de esa manera. Yo te retaría a que oraras también de esa manera. Pero yo sé que no vas a querer orar así. ¿Por qué? Porque tú quieres que tu familiar sea salvo y no te va a importar si él quiere o no. Tú quieres que Dios le doble la mano para que quiera, ¿sí o no? Yo sí quiero que Dios se la doble a mis familiares.
Yo no quiero que Dios los traiga a la mitad del camino y que ya después ellos decidan si les conviene o no. No, yo quiero que Dios se la doble y que los traiga, así como me trajo a mí. Así como me hizo ver mi pecado. ¿Y por qué quise a Cristo? Porque me hizo ver mi pecado. O sea, Dios hizo mi salvación efectiva. A los que conoció de antemano, los predestinó. A los que predestinó también los llamó. A los que llamó también los justificó. A los que justificó también los glorificó. ¿Qué vamos a decir en contra de eso? ¿Que Dios no va a cumplir su propósito que Él destinó desde antes de la fundación del mundo? No, Él lo va a cumplir. Solo que para nosotros, obviamente, vemos las cosas de una realidad como si estamos en la plataforma de la obra de teatro, ¿verdad? Pero detrás del telón está Dios. Detrás del telón está Dios ahí. Y las cosas no se van a salir del control de Dios, porque alguien tiene que estar en control de todas las cosas. Si Él no está en control de todas las cosas, entonces no puede estar en control de absolutamente de nada. Por eso me gusta preguntar a las personas, si tú fueras Dios, ¿estarías en control de todo o le darías parte del control a los seres humanos? Y se quedan pensando como diciendo, ¿qué harían ustedes? ¿Le darían parte del control a los seres humanos sabiendo que son pecadores o ustedes se quedarían con todo el control? Yo creo que Dios se queda con todo el control porque Él es el único santo y Él es el único que sabe lo que hace. Nosotros, quién sabe qué haríamos si se nos diera todo el control. ¿Qué tiempo tenemos? Las 10:13. ¿10 con 3 minutos? 13. 13, ok. Hablando de esas 5, ¿hay algo que pudiesen o quisieran preguntar